Veamos ahora cómo trabajamos la estructura atómica. Te decía, ¿qué significa la palabra átomo? Directo. ¿Qué significa la palabra átomo? Luz Cáncer. Dividir algo que no se puede dividir. Ajá, no se puede dividir indivisible sin división. A significa sin, tomo, división. Entonces, sin división, ¿ya? El átomo es la mínima unidad de la materia que conserva las características de una sustancia, de un elemento químico. Lo vimos la semana pasada en materia. Si yo quiero dividir a la materia hasta su versión más pequeña, voy a llegar tal vez a un átomo, que es lo que conserva las características de la materia. Por ejemplo, si yo tengo cobre puro, la más pequeña expresión viene a ser un átomo de cobre. Si yo tengo plata pura, la más pequeña expresión viene a ser un átomo de plata. Si yo tengo zinc puro, la más pequeña expresión viene a ser un átomo de zinc. Pero puedo seguir dividiendo, sí, puedo seguir dividiendo aún más. Es más, yo particularmente me gusta utilizar todas las herramientas que tengo para tratar de aprender algo más. Y de casualidad, en el TikTok me empecé a encontrar algunos videos de mecánica cuántica muy interesantes que a través de videos interactivos te explican cómo funciona la mecánica cuántica y la verdad que es tan amplio que nunca dejas de aprender esto de todo el átomo porque es tan pequeño, es todo un mundo en el interior y manipular ese mundo en el interior es por demás importante porque nos va a ayudar a manipular la materia, a entender la materia y hacerla cada vez más eficiente. A lo que quiero llegar con esto. Hoy día vamos a tener como objetivo aprender acerca del átomo, su estructura, de cómo funcionan las partículas en el interior, ¿ya? Pero en realidad hay mucho más adentro, ¿ya? Esta parte de la materia, del átomo, se entiende mucho mejor desde la lectura del curso de física que del curso de química. Ah, o sea, profesor, que si yo me voy a un libro de curso de física voy a encontrar esto. No. A nivel escolar, no. A nivel preuniversitario, tampoco. Tú ya tienes que leer libros que sean libros universitarios. Y en libros universitarios, en la parte de física 3, física 4, encuentras un tema que se llama física nuclear o física de los átomos, ¿no? Entonces, cuando te pones a leer acerca de esto, es una locura porque la cantidad de fórmulas, la cantidad de matemáticas, la cantidad de conceptos es muy grande, pero tampoco tiene la intención, por lo menos particularmente yo que me encanta y que me gusta transmitirlo, tampoco me voy a meter en la matemática porque no es mi rollo la matemática. Para mí, mi rollo es entender los conceptos para poder tratar de transmitirlos. Entonces es todo un mundo en el interior y cada vez me doy cuenta que lo que nosotros conocemos es algo muy básico. Por eso no se queden con esto básico, traten siempre de aprender algo más. El colegio te enseñan cosas muy, muy sencillas, pero cuando tú vas a postular, debes estar preparado para que cuando ingreses a la universidad no te golpee, o cuando ingreses al instituto o a la carrera a la que estás pensando, eso no te golpee para que estés muy bien preparado. Entonces, cuando hablamos nosotros del átomo, y lo mencionábamos hace unos minutos, cuando conversábamos con los chicos cuando conversábamos con los chicos del grupo uno es que la diferencia de química y física muchas veces es que la física te permite explicar conceptos físicos, te permite explicar fenómenos físicos, pero a un nivel macro. Pero si tú quieres explicar estos fenómenos a un nivel más pequeño, o sea, tener el entendimiento completo de por qué pasa algo, muchas veces tú necesitas irte hacia lo más pequeño, y irte a lo más pequeño es irte a los átomos. Les decía, por ejemplo, si yo soy un físico, te voy a decir, bueno, el agua tiene un punto de ebullición normal de 100 grados Celsius, que viene a ser la temperatura, al igual la presión de vapor, se iguala a la presión atmosférica, y esto tiene una variación conforme varía la presión. Eso es lo que me podría decir un físico, ¿ya? Pero un químico te va a decir, oye, sí, el agua hierve a 100 grados Celsius, pero ocurre porque el enlace intermolecular entre moléculas de agua, valga la redundancia, se llama enlace puente de hidrógeno, que es un enlace muy fuerte que existe o que se va a dar entre el átomo de hidrógeno de una molécula de agua y el átomo de oxígeno de otra molécula de agua, por ejemplo, ¿no? Y es un enlace tan fuerte que hace de que sea difícil
poder separar a las moléculas del agua y que éstas puedan pasar de la fase líquida a la fase de vapor. Y si quiero ir más adentro, ¿por qué está ocurriendo eso? Está ocurriendo eso porque en la molécula del agua se van a unir dos átomos que son muy diferentes entre sí, el oxígeno que es muy electronegativo y el hidrógeno que es muy poco electronegativo, y cuando ellos se unen, generan una diferencia de polaridad que hace que la molécula de agua sea por demás polar, que genere este tipo de la posibilidad de estos enlaces intermoleculares y que la materia se comporte como se comporta, en este caso el agua, debido a esos enlaces intermoleculares. Entonces, yo puedo explicar como químico, ¿ya? ¿Por qué está pasando eso desde lo más pequeño? Pero posiblemente un físico no te dé esa explicación. El físico te va a dar cosas hacia arriba, lo que no significa que yo tomo la parte de la física, ¿no? Porque, para mí no me gusta la física, hay muchas cosas que no entiendo, muchísimas cosas que no entiendo de la física, pero cada uno se complementa, ¿ya? Eso es lo que quiero llegar. Y lo que tienes tú como oportunidad, como alumno que está aprendiendo, como alumno que va a postular a la universidad o a una carrera profesional, es que puedes aprenderlo desde lo más pequeño y ir adentrándote más en estos mundos de la física, la química, la biología o lo que te haya interesado para la carrera que estés intentando postular y que puedas conseguir tus objetivos. Esta es la oportunidad, porque para un joven su cerebrito es como si fuera una esponjita que absorbe y vas aprendiendo y estás en una era, en una generación en donde hay muchísima información. Nosotros no teníamos esa información disponible, tú tienes esa información disponible, aprovéchala. No pierdas el tiempo en internet, no pierdas el tiempo en redes sociales, aprovecha el tiempo en que si tengo algo, listo, ya cumplí con lo que me dijeron como tarea en el colegio, pero ¿qué más puedo aprender? ¿Qué más puedo yo investigar y saber acerca de esto? No te digo que no ingreses a redes sociales ni que tengas vida social, no, sí, definitivamente, somos seres sociales, pero ya mucho tiempo en esto no te va a servir para los fines que estás necesitando. Entonces, hoy día nos toca a nosotros hablar acerca del átomo, de lo primero y lo más importante, la piedra, el primer ladrillo, para hablar acerca de la materia y hablar acerca de la química. Me dijiste que la palabra átomo significa, chicos, ¿qué significa? La palabra átomo Que no se puede Es dividir. algo que no se puede dividir. no se puede dividir indivisible, pero el átomo sí se puede dividir, chicos, ¿ya? El átomo se puede dividir particularmente en dos zonas principales. Uno, la parte central, que se llama núcleo, y otra, la zona externa, que es la zona extranuclear, que recibe el nombre de nube electrónica. Acá dice zona extranuclear, porque es la zona extranuclear, pero lo conocen con el nombre de nube electrónica. El núcleo es la zona más pequeña del átomo, es la zona más pesada del átomo, ¿ya? Y tiene carga positiva, ¿ya? El núcleo, ojo, ¿ya? Es la zona más pesada del átomo, es la zona más pequeña del átomo y tiene carga positiva. ¿Por qué tiene carga positiva? Porque en el núcleo atómico nosotros vamos a encontrar principalmente a una partícula que le infiere esa carga positiva. ¿Quién es esa partícula que le da la carga positiva al núcleo? Él. Empieza con pro y termina con to. Ya te dije que si no quieres abrir tu micrófono, ese chat debe reventar. ¿Ya? Eso sí, alumno que no participa, alumno que lo saco de la clase. ¿Ya? Yo necesito que participe, necesito saber que estás ahí. ¿Ya? ¿Qué partícula, qué partícula positiva es la que le infiere esa carga al núcleo? Protón. El protón. Protón. El protón. El protón es aquella partícula que le infiere esa carga al núcleo atómico. Los protones tienen carga positiva. Hay otra partícula que se llama neutrón. El neutrón no tiene carga, pero es una necesidad para explicar el peso que tiene el átomo. Y hasta cierto punto, te pongo una idea, no es del todo cierto, pero un poco para que te hagas la idea, cargas iguales, chicos, cargas iguales se atraen o se repelen. Te creo. Cargas iguales, ¿se atraen o se repelen? Se repelen. Muy bien, Rosario, perfecto.
¿no? Rosario, ¿cómo te dicen Rosario? ¿Charito te dicen Charo? ¿Sí? Perfecto, listo, Charito, muy bien, Charito. Entonces, perfecto. Entonces, cargas iguales se repelen. Entonces, yo quiero que te alucines algo, ¿ya? Quiero que te alucines que tu cabecita es un núcleo, ¿ya? Y en tu cabecita tiene solamente protones. ¿Te imaginas la fuerza de repulsión que va a haber dentro del núcleo atómico, dentro de tu cabecita? Muchísimo, ¿cierto? No podrían coexistir los protones en el núcleo atómico porque las cargas positivas se repelen entre sí. Entonces, hasta cierto punto, las otras partículas que están en el interior ayudan a compensar esa carga, ayudan a que se disipe esa carga, y una de las necesidades es, por ejemplo, el neutrón. El neutrón es una partícula muy estable que se encuentra dentro del núcleo atómico y que al no tener carga, hasta cierto punto, ayuda a que se disipen o estén separadas las cargas de los protones, vamos a llamarle así de una manera muy sencilla, y evitar de que éstas se repelan entre sí. ¿Ya? Entonces, el neutrón hasta cierto punto cumple una necesidad inicialmente del peso del átomo, pero se le considera porque es muy estable. El protón también es una partícula muy estable. Y vas a tener muchas partículas en el interior del átomo, pero no necesariamente tan estables como el protón y el neutrón. Por eso se considera que el átomo depende o define la carga y la masa a través de los protones y los neutrones, pero en realidad hay muchísimas partículas dentro del núcleo atómico. Entonces, volviendo, ¿qué significa la palabra átomo, chicos? ¿Qué significa la palabra átomo? Algo que no se puede dividir. No se puede dividir, pero el átomo sí se puede dividir principalmente en dos zonas. ¿Cuáles son las dos zonas que tiene el átomo, chicos? Zona esta nuclear y núcleo atómico. Perfecto, la zona extranuclear y el núcleo atómico, ¿no? ¿El núcleo atómico es la zona más grande o la más pequeña del átomo? Pequeño. La más pequeña, muy bien, Karina. ¿La zona más ligera o la más pesada? Más, Más Era pesada, la pesada. la más pesada. Muy bien, Karina, la zona más pesada, ¿no? ¿Y qué carga tiene el núcleo? ¿Qué carga tiene el núcleo? Positiva. La carga del núcleo es positiva. La carga de la zona extranuclear es negativa. Y el positivo del núcleo se cancela con el negativo de la nube electrónica y por eso todo átomo es neutro. Porque la carga positiva del núcleo se cancela con la carga negativa de la nube electrónica. En el núcleo nosotros encontramos dos partículas principales. Una con carga positiva que se llama una protón. protón y una que no tiene carga que se llama Neutrón. neutrón. El protón tiene carga positiva, el neutrón no tiene carga. ¿De acuerdo? El protón tiene carga positiva, el neutrón no tiene carga. ¿Ya? ¿Son las únicas partículas en el núcleo atómico? No, solo No, son las dos tiene más. principales. Hay más partículas, ¿correcto? Solo que las principales son los protones y los neutrones, ¿correcto? Los protones, como partículas de carga positiva, ¿se atraen o se repelen entre sí? Se repelan. Se repele. Se repelen entre sí. Muy bien, entonces ya conocemos algo acerca del núcleo atómico. El núcleo atómico es una zona muy, muy pequeñita. Es como si tú colocaras un alfiler en el centro de un estadio. La cabecita del alfiler te representa al núcleo y todo el estadio te representa al átomo. Profe, está bromeando, ¿cómo puede ser posible eso? Sí, sí es posible. Lord Ernest Rutherford, en su experimento con bombardeando núcleos atómicos, encontró que la relación entre el diámetro del átomo y el diámetro del núcleo es de 1 a 10.000. ¿Eso qué quiere decir? Que si el diámetro del átomo fuera 1 metro, que es más o menos algo así, 1 metro será ahí más o menos, ¿ya? Si el diámetro del átomo fuera 1 metro, todo el diámetro del, perdón, estoy hablando, si el diámetro del núcleo fuera 1 metro, el diámetro del átomo, todo el átomo, sería 10 kilómetros, ¿ya? O sea, significa que si tú te paras en el centro del núcleo atómico de 1 metro de diámetro, tú verías al último electrón, la frontera, 5 kilómetros a la redonda, si es que fueras capaz de verlo. Es en extremo grande el átomo y muy, muy pequeño el núcleo. Sin embargo, en ese pequeño espacio se concentra
toda la masa que tiene el átomo. Es la zona más ligera, es la zona más compacta, es la zona más pequeña que tiene el átomo y tiene carga positiva. ¿Y la zona externa cómo se llama, chicos? La zona externa se llama nube electrónica. Y en la nube electrónica, ¿con quién te vas a encontrar? En la nube electrónica, ¿con quién te vas a encontrar? Los electrones. Excelente, Karina, muy bien, te vas a encontrar con los electrones. Que los electrones son partículas que tienen carga Negativo. negativa, muy bien, tienen carga negativa, correcto, tienen carga negativa y están quietos en movimiento, Están en Movimiento. movimiento ordenado o desordenado, desordenados. desordenado, en extremo desordenado, muy desordenado, ¿ya? Por esa razón, si este es el núcleo y los electrones se mueven desordenadamente alrededor del núcleo atómico, ¿ya? Da la apariencia que hay una nube alrededor del núcleo, por eso a esa zona se le llama la nube electrónica. Y es más, hay un principio de la mecánica cuántica que se conoce como principio de incertidumbre o principio de indeterminación, propuesto por Heisenberg, ¿ya? Propuesto de incertidumbre de Heisenberg. ¿Qué dice este principio? Que es imposible determinar simultáneamente la posición, ¿ya? Y la velocidad de una partícula, ¿ya? Por lo tanto, para cualquier partícula, sobre todo las partículas subatómicas, que es tan difícil de visualizarlas, y casi imposible de visualizarlas, es imposible hacer esa determinación. Por lo tanto, lo que se puede hacer es determinar una región donde existe la máxima probabilidad de encontrar. Y esa región de máxima probabilidad se le llama orbital atómico. Todo orbital atómico, y lo vamos a ver a partir de la próxima semana, puede admitir un máximo de 2 electrones, no más. Todo orbital atómico admite un máximo de 2 electrones, ¿de acuerdo? Entonces, nuevamente, partiendo, ¿qué significa la palabra átomo? La palabra átomo significa sin división o indivisible, ¿cierto? Pero el átomo sí se puede dividir en dos zonas. La parte central del átomo, ¿cómo se llama? Núcleo atómico. Núcleo atómico. Y la zona externa se llama Nube No, electrónica. nube electrónica. En el núcleo atómico, ¿el núcleo es la zona más grande o la más pequeña del átomo? Pequeño. La más pequeña. ¿La más ligera o la más pesada? Es pesado. La más pesada. ¿Qué carga tiene el núcleo? Positiva. Positiva. Positiva, muy bien. ¿Esa carga positiva de quién depende específicamente? ¿De los? Protones. De los protones. Los protones y los neutrones son las partículas fundamentales del núcleo atómico, pero ¿son las únicas partículas? No, tiene más. Muchas más Variedades. partículas, muchas más. Hay más partículas. Es más, de repente por ahí tu profesor te va a hablar de los quarks, ¿ya? O te va a hablar de la teoría de las cuerdas, que es una locura, pero es bien interesante, bien alucinante. Si tienes la oportunidad de leer a través de los quarks o leer a través de la teoría de las cuerdas, es espectacular. Pero bueno, en el núcleo atómico nosotros encontramos principalmente los protones y neutrones. Los protones son las partículas de carga positiva, los neutrones no tienen carga, ¿ya? Pero son las partículas más estables y las que definen las características del núcleo atómico, ¿ya? En el caso de la nube electrónica, ¿a quiénes encontramos en la nube electrónica? ¿A los? Electrones. Electrones. ¿Quietos o en movimiento? Sí. Sí, sí que. Sí están en ¿Quietos? movimiento. Están dispersos. Están dispersos, se mueven de manera muy desordenada alrededor del núcleo atómico, ¿cierto? Son muy desordenados alrededor del núcleo atómico. Y eso de ahí hace que yo pueda definir de manera simultánea posición y velocidad de un electrón o de una partícula. No, ¿cierto? Yo lo que puedo hacer es definir una región de máxima probabilidad donde puedo hallar al electrón. Y esa región de máxima probabilidad se llama orbital atómico. ¿Y todo orbital atómico como máximo cuántos electrones admite? ¿Cuántos? ¿Cuántos electrones? Dos. 2. 2 electrones como máximo, ¿de acuerdo? Ahora, el protón y el neutrón, como están en el núcleo atómico, se llaman nucleones. Toda partícula que está dentro del núcleo atómico se llama nucleón, ¿ya?
Entonces, ¿el protón es un nucleón, sí o no? ¿El protón es un nucleón, sí o no? Sí, porque está en el núcleo. ¿El neutrón es un nucleón, sí o no? Sí. Sí, porque está en el núcleo. ¿El electrón es un nucleón, sí o no? ¿El electrón es un nucleón, sí o no? No, porque no está en el núcleo atómico. ¿Los protones y los neutrones son los únicos nucleones? No. Hay No, No, muchos hay nucleones. más. Los principales son ¿Cómo? protón, electrón. protón y neutrón. Perfecto. Listo. Ahora, respecto a protones, neutrones y electrones, eso se llaman partículas subatómicas fundamentales. O sea, si a ti te pregunta, ¿quiénes son las partículas subatómicas fundamentales? Protones, neutrones y electrones. ¿De acuerdo? Entonces, eso con respecto al átomo. Entonces, haciendo un recuento total, ¿ya? El átomo tiene dos zonas, el núcleo atómico y la nube electrónica. En el núcleo atómico me encuentro protones, neutrones y muchos otros nucleones. Toda partícula dentro del núcleo recuerda que se llama nucleón, ¿ya? Mientras que en la nube electrónica me encuentro yo al electrón. La nube electrónica define el tamaño del átomo, ¿ya? Y además es imposible determinar simultáneamente la posición y la velocidad de un electrón, ¿no? O de una partícula en realidad, de acuerdo al principio de incertidumbre de Heisenberg. Por lo tanto, lo que yo puedo hacer es una región de máxima probabilidad. ¿Cómo se le llama esa región de máxima probabilidad? Orbital atómico. ¿Y todo orbital atómico como máximo cuántos electrones admite? 2 electrones. ¿Ya? Ahora, los nucleones o en el núcleo atómico, ¿ya? Se concentra casi toda la masa del átomo y es la zona más pequeña que tiene el átomo. Ahora, lo que les mencionaba hace unos minutos, ¿no? Hasta cierto punto, hay un tipo de fuerza particular que se llama la fuerza nuclear fuerte, que hace posible que los protones puedan coexistir dentro del núcleo atómico. ¿Por qué? Porque cargas positivas se atraen o se repelen. Perdón. Se repelen. Cargas negativas se atraen o se repelen. Cargas negativas se atraen o se repelen. Se repelen. Cargas iguales se repelen. Cargas diferentes se atraen. Entonces, posi con nega se atraen. Posi con posi se repelen. Nega con nega se repelen. Entonces, en este caso, dentro del núcleo atómico, las cargas positivas se repelen, pero es una repulsión eléctrica, ¿ya? Para nosotros poder justificar la existencia de los protones dentro del núcleo atómico, ¿ya? Consideramos un tipo de fuerza particular que es la fuerza nuclear fuerte, ¿ya? Entonces yo te dejo ahí como curiosidad para que lo investigues, ¿ya? Busca las 4 fuerzas del universo, ¿ya? Profe, eso está en Avengers. No, no es Avengers, es busca las 4 fuerzas del universo, ¿ya? Y te vas a dar cuenta de lo que te estoy diciendo, ¿ya? No busques teoría espectacular, sino busca teoría bastante sencilla que te explique cuáles son las 4 fuerzas del universo y en una de esas fuerzas justamente está metida la fuerza nuclear fuerte, que viene a ser la que justifica lo que pasa en el núcleo atómico. ¿Vamos bien hasta acá? Punto importante para ustedes, chicos. El neutrón y el protón prácticamente tienen la misma masa, solo que el neutrón es un poquito más pesado. Su masa es 1,0087 U. U significa UMA, unidad de masa atómica, ¿ya? Y el protón tiene una masa de 1,0073 UMA, unidad de masa atómica. Si te das cuenta, el neutrón es un poquititito más pesado que el protón, ¿ya? Pero estas partículas son mucho más pesadas que el electrón. El electrón tiene una masa muy pequeña, es despreciable. Por eso casi toda la masa del átomo, ¿dónde se concentra? ¿Dónde se concentra casi toda la masa del átomo? ¿En el núcleo o en la nube electrónica? Chicos, ¿dónde se concentra casi toda la masa del átomo? ¿En el núcleo o en la nube electrónica? En el núcleo. En el núcleo atómico, ¿cierto? Ahí se concentra casi toda la masa del átomo.
¿de acuerdo? En el núcleo atómico, ¿sí? Porque tiene las partículas más pesadas, que son los neutrones y los protones, ¿de acuerdo? Entonces, para que ustedes vean, nos quedan 3 minutitos, ¿ya? Estos son ya puntos un poco más amplios porque ustedes están justamente en el grupo 2, ¿ya? Quiero que te fijes. Masa del protón, del neutrón y del electrón. Protón, neutrón y electrón, ¿ya? Estas son sus masas. Protón, neutrón y el electrón. Expresada en gramos. Su masa es muy, muy pequeñita. Entonces, para poder expresarlo de una manera que sea más sencilla, la expresas en realidad en UMA, unidad de masa atómica. Entonces, la masa del neutrón, si te das cuenta, es 1,0087, pesa un poquito más que el protón. Y esto pesa mucho más que el electrón. Por lo tanto, respecto a las masas, el neutrón pesa un poquito más que el protón, pero ellos pesan mucho más que el electrón. Respecto a la carga, el protón tiene carga 1,6 por 10 a la menos 19 coulomb, positivo, ¿ya? El electrón tiene carga 1,6 por 10 a la menos 19, negativo. ¿Cómo son estas dos cargas? Igualitas. Solo que la diferencia es que una tiene signo positivo y la otra tiene signo negativo. Por lo tanto, si ahí le asigno carga más 1 al protón, la carga del electrón, ¿cuánto tiene que ser? Menos 1, porque es exactamente la misma carga, pero de signo opuesto. ¿Quién descubre el protón? Rutherford. ¿Quién descubre el electrón? Thomson. ¿Quién descubre el neutrón? James Chadwick, ¿ya? James Chadwick descubre al electrón o al neutrón en 1932. Y quiero que te alucines, ¿ya? Que aún, a ver, 2032, claro, el neutrón aún no cumple 100 años de descubierto. Estamos al año 2023, ¿ya? Dentro de 9 años, recién el neutrón va a tener 100 años de descubierto. Quiero que te alucines con eso. Eso quiere decir que el descubrimiento de todo el átomo, las partículas, y todo, es muy joven, es muy reciente. Entonces, hay mucho, mucho por descubrir, hay mucho por investigar y conocer a las partículas nos va a ayudar muchísimo, ¿ya? Nos queda menos de un minuto, chicos, ¿ya? Si se corta la clase, continuamos inmediatamente 5 minutos después, ¿ya? Entonces, ahora, hasta acá. ¿Alguna pregunta, consulta o comentario, chicos? Nada. Ya. Entonces, vayamos a lo siguiente. ¿Ya? Muy bien, Karina, perfecto. Con toda libertad abran el micrófono. Eso es lo más importante. Ya, entonces, ahora, átomos neutros frente a iones. ¿Ya? Un átomo neutro no tiene carga. ¿Y por qué un átomo neutro no tiene carga? Porque la carga positiva se compensa con la carga negativa. Hace un momento discutíamos en el grupo 1, no existe la carga neutra, ¿ya? No existe que algo está cargado neutramente, no, no existe. O es positivo o es negativo. Y el positivo con el negativo se compensa de tal manera que es eléctricamente neutro, ¿ya? Entonces, si yo te hablo de un átomo neutro, es un átomo que no tiene carga. ¿Y por qué no tiene carga? Porque la carga positiva del núcleo se ha compensado con la carga negativa de la nube electrónica. Entonces, como esas cargas se compensan, el átomo no tiene carga eléctrica.